Hallelujah, reared in comes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, Lord. All right, praise God. Muy bien, pueden tomar asiento. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Te alabamos, Jesús. Hallelujah. There's nothing like this, is there? No hay nada como esto, ¿no es cierto?, sobre el planeta Tierra, que yo conozca. Amen. What glory, Qué gloria what power. y qué poder. He deserves it all. Él lo merece todo. Jesus deserves it all. Jesús lo merece todo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, thank you, Father. Glory to your name. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Oh, Jesus. All right. Wild in here. Se siente el poder de Dios en este lugar. God has a wild. Dios tiene una tribu salvaje. That's something. ¿No es algo? All right. Muy bien. Turn with me to Psalm 113, and we're going to Salmo 113. more if the Lord will Y vamos a predicar un poco más sobre go on the trail that I was on Thursday night. en lo que estuve predicando el jueves en la noche, sobre la humildad, Humbling. humillarse uno mismo. So we gotta, now we need the Word of God. Y ahora necesitamos la palabra de Dios. As much as I love the shout and the Tanto como amo las alabanzas y los cantos, things that drew me in, pero algo, lo que me trajo a este mensaje fue la danza y el poder de Dios. but then I found Pero luego encontré that shouting all the time was not going to change my will. que alabar, cantar no iba a cambiar mi voluntad. Thank you, Lord. Gracias, Señor. And if God doesn't change our will, Y si Dios no cambia nuestra voluntad en esta vida, we're liable to make the wrong choices. Or vamos a hacer las elecciones equivocadas allá, we're liable to sit in the wrong seat. sentarnos en el lugar equivocado. But the ones that seek out the lowest Pero aquellos que will, buscan los lugares más humildes son aquellos que su vida, sus voluntades han sido cambiadas. I thought maybe we could start first because Pensé que podríamos empezar porque nuestro ejemplo y patrón de todo es Dios mismo. never asked us to do anything. Dios nunca nos pediría hacer nada que Él no haya hecho primero. God knows how to humble him, Dios sabe cómo humillarse and the Son of God, Jesus Christ, y el Hijo Jesucristo ciertamente supo humble himself. cómo humillarse. Praise God. Alabado sea Dios. Hallelujah. To death Hasta la muerte y muerte of the cross. de cruz. Talking about humility. Hablan de humildad y de humillarse. We just want to be like him. Amen. Queremos solamente ser como Él. I'm in verse 1. I'm reading. Estoy en el versículo 1, yo leo y ustedes síganme. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Blessed Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. from the Desde el nacimiento del sol
hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. The Lord is high. Alto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Who is like ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación? Look at it now, verse 6. Y vean el versículo 6, que se humilla To behold a mirar the things that en el cielo y en la tierra. and in the earth. He raiseth up the poor, Él levanta del polvo al pobre, lifteth the needy, y al menesteroso alza del estiércol, that he may set para him hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. maketh the Él hace habitar en familia a la estéril, and to be a joyful gozosa en ser madre de hijos. praise. Aleluya. Can you give the Lord a shout? ¿Pueden alabar a Dios? Glory. Powerful. Es poderoso. God humbles himself, Dios se humilla a sí mismo come down, para descender to behold the things that are y in para ver las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra, heaven. But he humbles himself to work. pero se humilla para trabajar con nosotros. Sometimes we just think it's Y a veces tough because pensamos que las cosas son muy duras porque tenemos que seguir humillándonos, God, pero cuando piensan en Dios, Él sigue humillándose, he keeps humbling sigue humillándose to maintain his creation. para mantener a su creación. The Creator himself comes El Creador mismo desciende to behold, support, to over, para mirar, sustentar to govern and guide. y gobernar y administrar. This. ¿Qué humildad es esta? What humility is this? And then you know Philippians 2 very well. Filipenses 2, saben bien, You know, humbled himself. Jesús se humilló a sí mismo, God. So with that in mind, y con eso en mente, today, vayamos a nuestra lección de hoy, our helper, si Dios nos ayuda, we're going to talk about how God, how the Father, que habla de cómo el Padre empieza a humillarnos He gets us to a place para llegar al lugar where we can make a choice for humility ourselves. donde podamos hacer la elección de humillarnos a nosotros mismos. Wow. And after this lesson, I don't want you to leave here and wonder, Y no quiero después de esta lección que se vayan preguntándose, ¿me he humillado a mí mismo? because I'm going to give you a little secret. Porque les voy a dar un pequeño secreto que nos ha sido dado When you really humble yourself, de cuando verdaderamente se humillan. you talk different. Hablan diferente. You ever prayed about something, cried over something? ¿Alguna vez han orado por algo, llorado por algo porque querían que rendirse ante Dios, estaban tal vez intercediendo y pensaron que se habían humillado? And all that did was get you to your rightful place. Todo lo que quieren es que Dios les dé su lugar All that did was merecido. get pride out of the way to where you could get to your rightful place. Y todo lo que hacen es quitar lo demás para llegar a su lugar correcto, pero porque están en su lugar correcto no significa que se humillaron. Father is the one El Padre es el que orquestra todo en su vida para humillarlos, para llevarlos al lugar correcto, you would even have an idea that donde I want to humble myself. ya no tienen ninguna duda de que quieren humillarse aún mucho más de lo que creen en su lugar correcto. Sometimes we get this A veces nos engañamos y decimos, es que tengo el derecho de estar aquí, right knowing that tengo el derecho de saber esto o de ser tratado de esta manera, when you humble yourself, pero cuando se humillan, you go lower bajan todavía más rightful place. de su lugar que ustedes consideran el correcto. That's how Jesus saved us. Es como Jesús nos salvó. He went lower. Él fue más abajo. Whoosh. I said Jesus went lower. Jesús fue más abajo. He went lower Fue más abajo to the cross.
que la muerte y la muerte de cruz. Fue al infierno y bajó a los abismos. Pero este mismo Jesús, Dios lo exaltó a lo sumo y fue hecho Señor y Cristo. Dios nos ayude a aprender que Él tiene la razón en este lado, en este lugar. Dios ha pasado toda la vida, toda nuestra vida tratando de empujarnos a nuestro lugar correcto, pero nosotros seguimos parándonos. Lucifer falló en el principio y pueden leerlo todo para ahorrarnos tiempo en Isaías 14. El hijo de la mañana, ¿cómo has caído del cielo? Y cayó porque se rehusó a humillarse. Y no importa cuántas habilidades y dones tengamos de este lado, nuestras posiciones presentes, habilidades, seguimos siendo faltos. Lucifer lo tenía todo. Era el ángel cubridor ungido del monte de Dios, lleno de dones y poder y habilidades. Pero de todo lo que hablaba es de que quería ascender y poner su solio sobre las estrellas de Dios y ser como el Altísimo. Y entre más pueda subir, mejor. Entre más atención pueda recibir, mejor. Y que nadie trate de meterse en mi lugar y de quitarme del lugar correcto, porque yo voy a seguir ascendiendo. Le doy gracias al Padre Celestial en este día. Bendito sea su nombre, porque Él ha estado en control de nuestras vidas, y lo que más nos molesta son las cosas que el Padre manda a nuestra vida para empujarnos abajo a nuestro lugar correcto. ¿Dónde estaría hoy? Santos, ¿dónde estaríamos hoy si Dios no hubiera estado a tiempo completo, trabajando, humillándose y descendiendo a observar lo que necesitamos? No nada más para ir a nuestro lugar correcto, pero aún un poco abajo de nuestro lugar correcto. Gracias, Jesús. Así que el Padre ha estado orquestando echarnos abajo. Y no me malentiendan, le hemos dado parte de nuestra voluntad a lo largo del camino. Y hemos crucificado algunas cosas, hemos entregado partes de nuestra voluntad. Tal vez debiera yo hablar por mí mismo, porque muchos no se atreverían a decirlo, pero todavía hay mucha de nuestra voluntad que todavía permanece. Ya ha habido veces que nos sentimos bien por nosotros mismos y lloramos, intercedimos y sentimos que estábamos tomando el lugar bajo, pero todo lo que hemos hecho es llegar al punto donde debiéramos haber estado todo el tiempo. Y salen de ese cuarto de oración sintiéndose bien, diciendo, me humillé a mí mismo. No, Dios te llevó al lugar donde debiste haber estado todo el tiempo. Se va a necesitar algo en esos últimos días y una gran elección y una decisión mayor para que el pueblo de Dios se humille y se vuelva como el Padre y como el Hijo. ¿Saben qué me gusta de ello? El Padre nunca ha tenido que utilizar ninguna fuerza para llevar a Jesucristo a su lugar correcto. Él vivió en su lugar correcto y cada vez que se humilló fue debajo de donde debía haber estado.
James and take a scripture. Vayamos a Santiago y veamos una cita ahí. The 4th chapter. 4. You know, this is a blessed privilege. Este es un privilegio bendito Openly and to be able to make comments. de poder hacer comentarios abiertos en un mensaje. All we do is just make comments. Todo lo que hacemos es hacer comentarios. The greatest thing we have to contend with is pride. Lo más grande con lo cual tenemos que contender es el orgullo. Our rightful place. Salir de nuestro lugar correcto, Sure that you got people that get around y el diablo se va a encargar de que haya gente que los rodee, you. It's going to help you. que lo van a ayudar, It's going to help you los van a ayudar get to your rightful place. a ir a su lugar correcto. When you get there, Y cuando llegan ahí, adivinen qué, choose humility. van a tener que escoger la humildad por sí mismos. Because humility by choice Porque la humildad por escogimiento es la puerta pequeña leads you inside. que los va a llevar dentro del trono del Padre. Not God forcing you to No Dios forzándolos para llegar al trono. God is not Dios forcing no va a forzarlos inside the throne. a entrar en el trono. Dios utiliza la humildad. Dios utiliza situaciones y gente y circunstancias para que se humillen a su lugar correcto, y cuando llegan al fondo, alguien diga fondo, cuando llegan al fondo y hacen negocios con Dios, hay algo en ustedes que está listo a seguir. Tired of looking at people. Dejan de ver a la gente, están cansados de juzgarlos y de ver esto y de ver aquello. Son un candidato para seguir al Cordero donde quiera que Él va. ¿Y sabe a dónde van? Dentro del trono del Padre con el Cordero. Somebody give the Lord a Alguien denle un grito de alabanza. wise God. Thank you, Jesus. Dios sabio, gracias Jesús. Somebody shout one more. Alguien alabe una vez más. Name of the Lord. Jesus, thank you. Jesus, thank you. I saw Brother Kevin up here checking this time. Vi al hermano Kevin aquí arriba checando esto. And I went back there where he's at now. Praise God. Regresó a donde está su lugar. Muy bien. Thank you, Lord. There's, look, if we can't use that, we'll use these. Si no podemos usar esto, usaremos los escalones. Okay, now the throne of grace El trono de la gracia is at the bottom. está en el fondo. And let's say Y digamos, 2 to 3. 3, This is my rightful place. que este es mi lugar correcto. I think I should be there. Yo creo que debiera estar allá arriba, This is where I should be. pero ese es el lugar donde debiera estar. So if you remember the lesson, Y si recuerdan la lección, we had steps drawn. dibujamos escalones como estos And they went down y descendieron to the very bottom. hasta el fondo. Well, aren't you glad for all the word that we ¿No están contentos por toda la palabra about even about the 7 steps of humility? que recibimos sobre los 7 pasos de humildad? Down here's the bottom. Y aquí está el fondo, Throne of grace. donde está el trono de la gracia. Praise God. This is where, when we really Y es aquí donde verdaderamente can get to a place that we can make a humility. llegamos al lugar donde podemos hacer una elección humilde de quiero humillarme, I want to humble myself. quiero humillarme. Me down to here. Me bajaste acá abajo ahora. Humility Ahora quiero hacer una elección humilde against my pride. en contra de mi orgullo. Isn't this powerful? No es poderoso, But you know, to get pero saben, para llegar a estos, to get involved. abajo de estos escalones,
el Padre tiene que hacer algo. Sí, le hemos dado parte de nuestra conciencia en esta jornada, no estaríamos aquí, pero tenemos una voluntad inconsciente, una voluntad de medianoche que está llena de tinieblas, donde no hay luz en esos lugares. El Padre tiene que venir y algo toca su vida, una aflicción, por ejemplo. Puede ser su mejor amigo traicionándolo. Puede ser algo más que le sucede en la vida, pierde su trabajo y no tiene trabajo por un tiempo. No todo el mundo ve que Dios está en ello, pero sí lo está. Digo que sí lo está. Y luego pierden algo más. Y estoy listo a ir al hijo pródigo. Y luego llegan a una hambruna. Y entonces empiezan a tener necesidad y ven dónde va esto. Pero no todo mundo ve que están siendo empujados ahí. Porque saben que cuando llegan aquí al fondo no están culpando a nadie ya por los empujones. Cada empujón que toman del Padre, que Él ha originado para ustedes, somos criaturas que culpan. Queremos culpar a cualquier persona que podamos porque fuimos empujados a este escalón. Es por eso que José tuvo que pasar 20 años en Egipto. Sus hermanos lo empujaron. Y aún llegar a su lugar correcto, siempre había un faraón, siempre había algo para empujarlo un poco más abajo, al calabozo, a la prisión. Pero ¿saben qué? Al final de la historia, cuando estaba acá abajo, en humildad por elección, pudo haber hecho que sus hermanos los fueran colgados y destruirlo todo. Pero dijo, no me hicieron ustedes esto, estoy acá abajo, estoy con el trono de la gracia, ustedes no me lo hicieron, Dios lo hizo. Gracias, Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos verán a Dios. En todo. No somos perfectos en esto, pero estamos acercándonos donde Dios nos ha llamado. Y saben, lo que tememos más es vaciarnos a nosotros mismos y cubrimos todo con cosas espirituales, pero tenemos miedo de encontrarnos con la humildad de Dios y que nos sigue vaciando y vaciando hasta que no queda nada y realmente somos nada, no tenemos nada, no sabemos nada, ni podemos nada. José se paró abajo de su lugar correcto y no estaba culpando a nadie por ningún empujón. De hecho, cuando sus hermanos vinieron, él tuvo que excusarse e ir a un cuarto escondido
y empezó a llorar over the headship of God. por el gobierno de Dios, por haber podido conocer la humildad de Dios. So God Así que Dios, pushes us down. el Padre, nos empuja por estos escalones. Although it could be an affliction, Puede ser una aflicción, como dije, it could be a mental deal. un problema mental, Something going on in your mind algo que pasa en su mente, and it's pushing you que los está empujando out of where you think. de donde creen que merecen estar, que pertenecen. And then you get down to your right. Y cuando llegan a su lugar correcto, donde Dios los quiere, dicen, está bien, Señor, voy a dejar ir esto y aquello otro, y se siente bien, y luego viene otra cosa y los empuja de ese lugar. God, what? Y dicen, bueno, Dios, ¿qué está pasando? Eso no es justo. Not fair. No es justo. Yo estaba ahí parado en mi lugar correcto y haciendo bien y caminando con Dios. Todo estaba bien. Y algo más pasa y me empuja todavía un poco más abajo. But you know what? Pero ¿saben qué? Cada paso sigo buscando a alguien a quien culpar. Estoy buscando a alguien a quien juzgar. Alguien que me está haciendo mal o una situación que y decimos no es justa. Pero Dios no para y nos sigue empujando hasta que llego a ese lugar que le digo, ¿sabes qué? No hay nadie a quien culpar. Dios no es el culpable. Todo es Dios. Todo es su gobierno. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You say, well, what's the reason? Dice, bueno, ¿cuál es la razón? Thank you. Gracias. What's the reason then? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me estaba empujando abajo a la de las escaleras? Aun cuando llego a mi lugar correcto, Even when I got a right attitude. cuando incluso tengo una actitud correcta, y cuando están en su lugar correcto y tienen una buena actitud y se han visto ustedes, pero algo más pasa. Y dicen, bueno, eso no está correcto. That wasn't fair at all. Eso no fue justo. Yo merezco más que esto. Who can I blame? ¿A quién puedo culpar y utilizar mi ojo maligno en contra? ¿A quién puedo juzgar? See, God was in that portistride not Dios estaba en ese retroproyector no trabajando y en mí subiendo y bajando las escaleras. It's probably working now. Probablemente ya está trabajando. If he says it's working, Y él dice que está trabajando, está trabajando. you believed the wrong person. Creyeron en la persona equivocada. Thank you. Gracias. What I'm preaching this morning is just choosing to go on for Lo que estoy predicando esta mañana es escoger caminar con Dios. God. The moral of the story. La moraleja de la historia es dejar de culpar, pero seguimos haciéndolo God. hasta que Dios nos lleva al lugar Say, I'm going to humble myself. donde decimos me voy a humillar. Not even be where I'm Tal vez ni siquiera estoy donde debiera, según yo estar, puedo estar abajo de eso. But you know what? Pero ¿saben qué? Lord himself humbles El Señor mismo se humilla para sustentarlo todo por el poder de su palabra. Está por abajo sustentándolo todo. ¿Cuánto más nosotros debiéramos estar listos a tener comunión con esos padecimientos con la estatura de Jesucristo? Les dije Santiago 4, dejen mirar esa cita rápidamente y tengo unos ejemplos que quiero usar rápidamente de este principio.
de ir al fondo, and when you get to the bottom, y cuando llegan al fondo pueden hacer una elección humilde. Déjeme decirlo, su voluntad makes es lo que hace humility choice la elección humilde por sí mismos después de que todo el tiempo han estado tratando de forzar algo en su vida. Esto es real. where we had the perfect example set before us. Y tuvimos el ejemplo perfecto puesto delante de nosotros. Man, Jesus. Okay, Muy bien, let's see where I'm at here. veamos dónde estamos. Okay, let's think about this for a minute. Y pensemos en esto por un momento. Devil means every situation. Y les he dicho que el diablo siempre utiliza toda situación para nuestro mal y lo ha planeado. Like I said the other night. Como lo dije la otra noche, tiene sus planes And he means every situation for evil for me. y quiere que cada cosa sea para mal para ustedes y para mí, pero Dios lo utiliza para bien. Can't see it though. No lo podemos ver, sin embargo, ¿saben por qué? Why we can't see it? Because Y es porque to live. nosotros queremos vivir un poco más arriba y mejor que otros, que los demás. Not as many problems. No con tantos problemas, no con mucho que lidiar, comparado a la pobre alma que está allá abajo. Y aun cuando Dios empieza a trabajar con nosotros y nos lleva a nuestro lugar correcto, We still have the tendency. tenemos la tendencia de culpar. Adam blamed Adán culpó a Adán mujer. female. Adán mujer culpó a la serpiente. They left the garden blaming. Y se fueron del huerto culpándose. Somebody pushed me here. Y dicen, alguien me empujó aquí, afuera. You know, when she was teaching this, she said, Cuando la hermana Hicks estaba enseñando esto, dijo, you have to regroup. tienen que reagrupar su pensamiento. You have to regroup your thinking. Tienen que reagrupar su pensamiento cuando las cosas les suceden, detenerse y reagrupar. And you have to know that Y tienen que saber that place down there. que no llegan allá abajo donde dicen, humildad, me encanta, que venga. It's a process. Es un proceso. Doesn't happen all at once. No sucede todo en una sola vez. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So what we're talking about De lo que estamos hablando es llegar a un lugar lowest rung donde sabemos escoger Thursday night. el lugar más bajo. Chapter. Y lo hablamos de la vez pasada. So look at it Si no estuvieran aquí, pueden verlo somewhere. en algún lugar. The lowest room. El cuarto más humilde, el lugar más bajo. And see this scripture. Y esta cita aquí en Santiago 4, I think that's where I want to go. que creo que es donde quiero estar. Sí. Verse, I wanted to say 7, so bad. Quería decir 7, muchísimo, pero Thank you, Jesus. Yes. Well, look at this vean esto. in verse 7. I'll just En el versículo 7, follow along. Submit yo leo y ustedes síganme. Someteos pues a Dios. Y hemos estado haciendo eso desde que llegamos al camino crucificado. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Pero tuvimos que someternos a Dios en todo tipo de cosas y experiencias en nuestra vida. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y eso lo hemos hecho. Lo hemos visto suceder. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Y todo esto ha sucedido mientras crecemos en la estatura de Jesucristo. Afligíos mourn, y lamentad. weep. Llorad. It's helping you find your rightful place. Eso los ayuda a encontrar su lugar correcto. Let your laughter be Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto los va a ayudar a encontrar su lugar correcto. and there's joy there. There's peace. Y hay gozo ahí, y paz y deleite. Pero luego vean el versículo 10, después de todo esto, Submitting. después de someterse, después de reprender al diablo, After the affliction, después de las aflicciones y el lamento y la pesadez, después de todas estas cosas, I believe that next verse says, creo que el siguiente cosa que dice, el siguiente versículo es, humillaos. verse 10 says, humble yourself Humillaos delante del Señor of the Lord, and he y Él shall os ensalzará. you up. God, I'm not coming up. Dios, no estoy subiendo, It's not his fault.
No es su culpa. He already said, Él ya dijo, si te humillas right, he delante de sus ojos, Él te va a levantar. Some of you getting it? Algunos lo están entendiendo. Well, the next verse tells the story. El siguiente versículo nos da la historia. Si nos humillamos, Speak not evil. hermanos, no murmuréis. O hablar mal, como dice en inglés. I've been humbling myself. Me he estado humillando. But you know what's so Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que hizo fulano? Please. Por favor. Speak not evil one of another. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Talking about people out No está hablando de la gente del mundo, estamos hablando de la hermandad. He that speaketh evil El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. I don't want to go over there and all of a sudden go, Yo no quiero ir del otro lado y que el Señor me diga, tú no eres un hacedor de la ley, has estado juzgando. okay, I'm going to get off of that. Bueno, voy a dejar eso. You get the message. ¿Entienden el mensaje, santos? Change your mouth. El humillarse va a cambiar su lengua. Thank you, Lord, to get to the lowest room. Ir al lugar más bajo. Y creo que lo dije la otra noche. Comes into the wedding feast, Cuando la esposa llega a las bodas, goes to the lowest. automáticamente se va al lugar más bajo. She's used to being on the bottom. Está acostumbrada a estar en el fondo. And she sits down. Y se sienta. And at that particular time, we've learned Y en ese tiempo presente aprendimos que tiene una nube de humildad sobre ella. she's covered with a cloud of Está cubierta con una cubierta de humildad. Está sentada en el lugar bajo, en el trono de la gracia, she chose porque escogió ese lugar en el tiempo. a place to humble. Un lugar donde humillarse. And then the Lord walks in, Y el Señor viene sees her sitting there. y Others went on up there. la ve sentada ahí y otros van a los primeros lugares. That's how it really is. Estoy diciendo cómo son realmente las cosas. The Lord clasps his hand El Señor into her hand. toma su mano y toma la de su esposa y le dice, amigo, Come up higher. sube. And they walk to a place Caminan a un lugar of matrimony, de matrimonio holding hands. And I told you the other night, y les dije el otro día, the Lord remembers, el Señor recuerda and you're going to remember y ustedes van a recordar every time you was on the bottom. cada vez que estaban en el fondo And he helped you. y Él los ayudó. He was helping you. Él los estaba ayudando And the purpose para llevar a cabo el plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios. Él va a recordar ese momento y ustedes también ahí parados, temblando, tomados de la mano de su esposo celestial. Let's think about this for a minute. Y pensemos en esto por un minuto. Voy a tomar unos cuantos ejemplos. Esta es convención. How about Brother Joe? ¿Qué hay del hermano Job? So he lost his home Perdió su hogar from up here. acá arriba, So he lost his children perdió a sus hijos from here. y está abajo. So all these things were hitting him, a direct attack. Y todo el tiempo lo estaban atacando y pensó que era Satanás, pero Dios lo permitió. See, the reason you know that God was putting this humility in
Y la razón por la cual Dios, sabemos que era Dios haciéndolo, porque Job no estaba cambiando, estaba perdiendo cosas y gente y relaciones, pero entre más perdió, más habló de ello y más quería culpar amigos y a Dios, y pasó por toda esta queja y murmuraciones. Y cuando pienso que me he humillado es cuando mejor trabajo hago en quejarme y murmurar. Piensen en ello. Y pasó por 30 y tantos capítulos. ¿Qué tipo de humildad era? Era la del Padre, porque Job dijo, yo quiero ser real, quiero descender, porque quiero alcanzar lo que tenía en mi educación espiritual, en mi desarrollo moral. Dios sabía y conocía a Job desde la eternidad Kedem, y lo que su espíritu y alma habían estado de acuerdo. Y Dios dijo, el alma dice, yo no sé si puedo pasar por eso. Dios no te está preguntando. Con lo que nos pregunta tenemos ya suficientes problemas en lo que podemos elegir. Pero ha sido una historia larga, corta. ¿Saben qué encontró Job en ese lugar, en el fondo? Dijo, me aborrezco a mí mismo. Elohim, llegaste a mí. No sé cómo lo hiciste. Muchas cosas, muchas situaciones trataron de hablarme, pero no podía oír. Mis ojos no podían ver. Pero dijo, Señor, me aborrezco y me arrepiento en saco y cenizas. Estoy haciendo una elección por tu humildad, Señor. Y la razón por la cual Dios pudo bendecirlo el doble es porque ya no estaba quejándose y murmurando ni culpando a nadie sobre el gobierno de Dios en su vida. Y Dios lo bendijo doblemente porque encontró el trono de la gracia, encontró el lugar, el cuarto más humilde, el lugar más bajo, y siguió al Señor completamente. Y Dios siguió en el caso de Job hasta que lo llevó una pila de cenizas, en saco y cenizas. Dios nos ayude. Nos está ayudando, ¿no es cierto? Y finalmente Job vio y dijo, Señor, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco en esta pila. No me puedo tolerar arriba, pero me gusto mucho más cuando estoy muy abajo. Me siento como Rebeca. Iba a ir y leerlo. Perdón, no escuché la cita. Pero es cuando llegó hasta el fondo y conoció al Señor, llamó ese lugar, porque el amor del esposo estaba ahí y el deseo del Señor empezó a tomar control completo de él y dejó de quejarse y murmurar de lo que Dios estaba tratando de hacer en su vida. ¿Están ahí? Déjenme ver un par más. Lucas 15. ¿Han aprendido algo? Lucas 15. Todos amamos a nuestros hermanos, bueno, algunos. ¿Saben qué? Lo que está buscando el enemigo es algo en su vida sobre lo cual no puedan humillarse. Si tan solo hubieran sido ellos, si tan solo hubiera sido aquello,
Y el enemigo viene con aquello mismo que apachurra sus botones. Not this time. Y dice, no esta vez. Not going to do it. No voy a hacerlo esta vez. No de parte de ellos. ¿Quiénes se creen que son? This is where I'm at. And even Aquí es donde yo estoy, y aún si desciendo. and this is where Y aquí es donde yo pertenezco. ¿Quiénes se creen que son? enemies always look. El enemigo siempre está viendo The enemy's always looking to put someone in your life or cómo poner a alguien en su vida o algo en lo cual no puedan humillarse. Vean a Daniel. over in Babylon. Estaba en Babilonia. ¿Recuerdan a Daniel? They come up with some kind of an idea, Y trajeron una idea, some kind of a scheme. algún tipo de plan. I'm going off of Thursday night how the enemy doesn't just say, well, I wonder if this will work. No, he El enemigo nos dice, me pregunto si esto va a funcionar. No los ve y sabe qué es lo que se mete debajo de su piel, que los va a apachurrar sus botones y hacerlos explotar, porque dicen, no quiero humillarme, no estoy mal. standing here, you're not wrong. Y You go on down. no están mal cuando están abajo, pero luego dicen, ¿saben qué? Aunque esté mal, no importa, yo todo lo que quiero es al Padre y al Hijo. Digan los demás que estoy mal o no, yo lo que quiero es al Padre y al Hijo. Thank you, Jesus. If you don't mind, run over to Daniel real quick. Si no les importa, On the tail end. corran a Daniel y veremos al Hijo pródigo al final. Daniel 6, rápidamente. What was going on here with Daniel? ¿Qué estaba pasando con Daniel? Estaba trabajando en el palacio, Close to the king, estaba cerca del rey, and so was the other three Hebrew children. igual que los otros 3 hebreos. Tenían títulos, posesiones para servir. And what did the enemy do? ¿Y qué hizo el enemigo? Tenía que encontrar algo Can't humble himself. sobre lo que no se pudiera humillar. Can you imagine Pueden imaginar a plan that the enemy un plan que el enemigo ha desarrollado en su contra y sabe que no pueden humillarse en eso, porque sabe what you're being asked to do? que lo que se les ha pedido es más de lo que debieran ir, bajar más de lo que necesitaban hacerlo. Él sabe que en ese escalón su orgullo va a parar. Pero ¿qué pasa si siguen bajando y humillándose más? ¿Qué sucede cuando llegan al fondo mismo que el diablo pensó que no iban a llegar? Y dicen, no me has podido parar, no me has podido confundir, ni enredar mi mente. What a victory! ¡Qué victoria! Victory! ¡Qué victoria sobre los poderes del infierno! No wonder when the Lord No es de asombrarse que el Señor baja hasta el fondo y toma a la esposa de la mano y es levantada en su nube de humildad y empieza a irradiar vestida de lino blanco y brillante, the light that she y es toda la luz que ha tomado en su jornada. Cada vez que le dijo, ¿estás mal? Lidia con ello, sí Señor, me arrepiento, lo siento, recibo luz. Y sigo caminando, estás mal, y lidian con ello, tienes una mala actitud y lidian con ello. Cada vez que me inclino, recibo más gloria. Digo, un día one day the linen's gonna el lino va a brillar. Alguien tiene que ayudarme. thank you, Lord. She was granted that she should be arrayed Y in fine linen. a ella le fue dado que se vistiera de lino fino. We get afraid that somebody's never going to know how we had to humble ourselves. La gente no va a saber cómo nos hemos humillado, pero un día, cuando la nube sea quitada, en el lugar más bajo van a ver cada luz que recibieron. Y cuando dijeron, Dios mío, perdóname, perdóname por herirte, por lastimar tu corazón,
y toman esta luz. Then you look over at someone else in the Y bride. cuando ven a alguien más en la esposa, en la hermandad, Know exactly by the way they're shining. saben por cómo han brillado, dónde han estado, saben lo que han tenido, con qué han tenido que lidiar y lo que han tenido que rechazar. I said the enemy's looking for something you can't humble yourself. El enemigo está buscando algo sobre lo cual no puedan humillarse. ¿Qué victoria tienen cuando finalmente vencen eso? Just this whole situation. Toda esta situación, But when you do, no, es que no puedo entenderlo, no puedo perdonarlo, no puedo pasarlo, pero cuando lo hacen, come on, give him glory. vamos, denle gloria, Come on, give him glory. denle gloria. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias, Jesús. All right. Muy bien, We appreciate you obeying God, but I'm not quite aprecio finished. I'm que obedezcan a Dios, pero no he terminado todavía. Ya casi lo terminaré aquí, pero siento que debo terminar esta porción. Oh, thank you for shouting. Gracias por alabar a Dios. His word is worthy. Su palabra lo merece. So I was on this little Así que estaba en esta pequeña cosa. about the enemy knows what So, you have el enemigo sabe yourself over. en qué tienen dificultad de humillarse. Back up every day. Try to deal with Y it. cuando tratan de lidiar con ello y con lo que la gente está diciendo y con todo, And here you go, you pray over. y luego oran por ello y oran por ello y vuelven a pararse, But see, the enemy didn't tell you el enemigo no les dijo went down a step. que al hacer eso bajan un escalón. Shot. You do it again and you Lo vuelven a hacer y bajan otro escalón. God's in control. Dios está en control, nos está empujando a todos a un lugar donde quiere que vayamos. Humility, the end is humility. El fin es la humildad por elección. So Daniel Así que Daniel, was in charge. I don't know who he was, había uno que estaba a cargo, but he got together a plan. See? empezaron a hacer un plan. And in verse 10, Y en el versículo 10 del capítulo 6, now when Daniel knew that the right y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada and his windows being
Entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Thank you, Lord. But what I'm really after is verse Pero lo que estoy buscando princes sought to find en el versículo 4, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel. Siempre hay algo que quiere trabajar para parar, en este caso, a esta persona. you realize how the ¿Se dan cuenta cómo el enemigo está determinado stop you. a pararlos? The very thing that he cooks up Lo mismo que planea es lo que los you. va a sacar del lugar donde Dios los ha puesto. That word occasion. Y buscaban ocasión. Means a pretext. En otras palabras, un pretexto. You say, what's that? Dicen, bueno, ¿qué es eso? It's having a purpose or a motive. Es tener un propósito o motivo que está vestido, está cubriendo su verdadera intención. Clothe over his intention. El enemigo cubre sus intenciones What he's doing in your life. de lo que está haciendo en su vida Stop and then y se you call of God. confunden Using you. y piensan que es Dios, pero Dios lo está usando de cualquier manera, pero el enemigo no deja de trabajar Day in and day y out. tenemos que pelear día y noche, But hey, take pero tomen because you're ánimo porque están descendiendo. going to battle you fight Cada pelea que pelean siguen bajando and you're going to learn to y van a aprender a tener comunión en ese lugar más bajo, y cuando lleguen las bodas del Cordero van a saber a dónde ir. Pero si yo recuerdo todas las batallas, yo voy a descender. Daniel didn't let it stop him. Daniel no dejó que lo parara. In Luke 15. Lucas 15, termino ahí. Thank you, Lord. Thank God for the prodigal son. Gracias a Dios por el hijo pródigo, An inheritance, and he spent it all. porque le dio el padre su herencia y lo gastó todo, Started having trouble. y empezó a tener problemas, y era el padre. It was his humility. Era su humildad que vino a empujarlo. La mano poderosa. Humble yourself under the mighty Humíllate debajo de la mano poderosa de Dios, mientras te empuja abajo, hasta que nos volvemos la esposa de Cristo. Y no tiene que empujar mucho, hasta que podamos escoger. Cuando viene una situación, uno puede decir, me voy a humillar, no merezco aquello de cualquier manera, me voy a humillar. look at the extent. And all of us know Vean la extensión y todos conocemos esta historia, pero es bueno verlo una vez más. and I'm just going to cover just a couple scriptures. Y solamente voy a cubrir un par de escrituras. Versículo 14. When he had spent all, there arose a mighty famine in that land. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Era el padre. Started pushing El padre lo empezó a empujar abajo. him down. Oh, Jesus. This is so powerful. Esto es muy poderoso. Verse 15, and he went El 15, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Pues bueno, ¿qué es eso? who made sure the citizen needed help right then. ¿Quién se aseguró que ese ciudadano necesitara ayuda? That job so bad, didn't you, when you seen help wanted? Quieren un trabajo, o sea, quieren mucho un trabajo cuando ven un letrero que dice se solicita ayuda. He went and joined himself to Así a que citizen se unió a un ciudadano of that country. de aquella tierra. Just for a little bit, I thought he probably had a breath of fresh air. Por un momento pensé I'm going to get a job making decent money. que dijo, voy a conseguir un buen trabajo Some of that, maybe I'll be all right. y voy a hacer un poco de dinero y tal vez esté bien. He was standing here, Pero estaba acá abajo. in his rightful place. No estaba en su lugar correcto. I just wanted to give you these examples, Solamente quiero darles estos ejemplos just to drive it home, this principle. para que lo entiendan. Praise God. Praise God. So he joined himself to that Así citizen, que se unió, sent him into se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que se apacentase los puercos. Y probablemente justo no estaba en el contrato. Now I want you to see, we read through this Y leemos tan rápido sobre esto of the humanity
que perdemos la humanidad de esta parábola. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían. ¿Saben cuán destituido estaba? ¿Cuán hambriento estaba? El estado de limosnero. No tenía ni siquiera la fortaleza de alimentar a los puercos, honestamente. Estaba en gran necesidad. Estaba tan abajo como podía estarlo. Y dice, mas nadie se las daba. Estaba trabajando, pero nadie le estaba dando nada a él. Y el siguiente versículo, llegó a su lugar correcto. Quédense conmigo por un minuto. Versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ya estaba llegando a su lugar correcto porque estaba pensando en la casa de su padre y en los siervos. Estaba pensando que también estaban. Volviendo en sí o a su lugar correcto, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dijo, estoy pereciendo, estoy muriendo, estoy siendo destruido. ¿Se dan cuenta que no dijo, no comí nada más una comida? No sabemos lo que es realmente tener hambre y estar destituidos, hambrientos, pereciendo en hambre. Y se necesitó de toda esa humildad del Padre para que Él quisiera humillarse. Empujarlo primero a su lugar correcto. Versículo 18. Estaba parado en su lugar correcto y dijo, realmente me arrepiento. Realmente se estaba arrepintiendo. Y todo lo estaba empujando abajo. Y cuando llegó al fondo, dijo, me levantaré. Estoy haciendo la elección ahora. Todo esto no me empujó a la casa de mi padre, me empujó a este lugar y aquí tengo que hacer una elección humilde y voy a levantar y le diré, Padre, no merezco ser tu hijo, pero hazme un siervo. Hazme un siervo. Cierro mi Biblia, estoy a punto de cerrar para darle lugar a nuestro pastor. Pensamos que porque hizo esa elección todo estaba bien. Dijo, bueno, me voy a ir a mi casa, aunque estoy pereciendo con hambre y no puedo poner un pie delante del otro. Hay veces que han sentido que ya no pueden pelear, caminar y pasar por otro día. No recibió una comida completa porque llegó al fondo y se arrepintió. ¿Se imaginan lo que fue esa jornada? Dice que estaba en un país lejano. No estaba a la vuelta de la esquina. Estaba en un país extraño. Pueden imaginar cuán destituido, débil, incapaz y débil estaba en esos últimos kilómetros antes de llegar a su padre, de haciendo una elección humilde. No merezco esto, no merezco vivir, no merezco servir, no merezco vivir ni sufrir por causa de su nombre. Pero el padre sabía hacia dónde lo estaba empujando y ya estaba fuera de la casa. Ya estaba esperándolo en el camino, a la mitad del camino. Tal vez prediqué de más y los perdí a algunos de ustedes. Pero la historia sigue. Mientras estaba lejos, el padre fue y lo encontró. Y cayó sobre su voluntad porque hizo una elección de humillarse a sí mismo.
Alabado sea Dios. You know what? I wouldn't be surprised that No me sorprendería he didn't just go down where the servants were. que no fue a donde estaban los siervos y les dijo, ustedes están muy bien aquí. Father was getting a pretty good calf going up there. Y el padre estaba haciendo un becerro, The lowest room. Amen. pero él conocía el lugar más humilde. Reverendo Conway. Wow. Glory. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, forgive me, Lord. Hallelujah, hallelujah. Perdóname, Señor. Far away. Muy lejos, un país lejano. Where was he supposed to be? His rightful place? ¿Dónde debía estar? En su lugar correcto, en casa de su padre. We sing that song sometimes. Cantamos ese canto. ¿Quién quiere ir conmigo a casa de mi padre? Y eso es en la eternidad. Far away country En un país lejano, where Reverend Reardon was today. donde estaba el hermano Reardon y todos nosotros. Amen. I deserve a pen. Merezco una pluma. Vean todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho. I don't have a pen. ¿Y qué? ¿No tengo ni una pluma? My place is with that pen. Mi lugar es tener una pluma. It didn't take him a second to get here. No le tomó un segundo bajar acá. Thank you, Lord. Let's stand and thank Gracias a Dios. Pónganse de pie y alaben al Señor. We thank you, we praise you, we bless you. We give glory to your great name. Oh, we thank you, Lord, for these revelations. Lord, they seem simple.